Chile, 8 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de documentos oficiales que nos pintan un retrato muy completo del país. Tocaremos la gestión interna del Estado con nombramientos clave y nuevas políticas de control que son bastante llamativas. Luego saltaremos a proyectos de infraestructura energética de una escala, brutal, y sus consecuencias. Nos detendremos también en decisiones sobre patrimonio y memoria histórica, que siempre dan que hablar, ¿no? Y para terminar, repasaremos un batiburrillo de decretos y resoluciones que reflejan el pulso diario de la nación. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la maquinaria interna, por la fontanería del Estado. Han salido varias resoluciones que ajustan desde equipos de trabajo hasta políticas internas en organismos de primer nivel. Y una de las primeras que me ha llamado la atención es en la Contraloría General de la República. Crean una nueva unidad de gestión estratégica, estudios e innovación. Suena muy rimbombante. Pero, ¿esto es para que las cosas funcionen mejor? ¿O es el típico chiringuito burocrático para colocar a gente? Esa es la pregunta del millón, claro. Sobre el papel, la misión es de cajón. Asegurarse de que la estrategia de la institución se cumpla, supervisar proyectos, proponer mejoras. La Contraloría es el gran fiscalizador del Estado, así que, en teoría, que ellos mismos se doten de una unidad para ser más eficientes, pues es una buena noticia. Busca evitar que los grandes planes estratégicos se queden en un cajón. ¿Qué es lo que suele pasar? Exactamente. Ya, pero monitorizar el portafolio de proyectos puede ser cualquier cosa. La clave estará en si tiene dientes, ¿no? Si de verdad puede cambiar inercias, o si se queda en hacer informes que nadie lee. ¿Sabemos algo de la dotación o del poder real que tendrá? Los documentos no entran en ese detalle, pero la intención parece ser crear una especie de cerebro estratégico dentro de un cuerpo que es, por naturaleza, muy operativo y reactivo. El riesgo, como bien dices, es que se convierta en un departamento de PowerPoints. Sin embargo, en un organismo tan crucial, cualquier intento por optimizar y pensar a largo plazo es, como mínimo, un movimiento a observar. Vale, y sin salir de la Contraloría, publican otra cosa que me ha dejado bastante perplejo. A ver. Una nueva Política General de Prevención del Consumo Indebido de Drogas. ¡Ostras! Y ojo, que es muy detallada. Habla de fomentar una cultura de cuidados, pero también de realizar controles periódicos y aleatorios a los altos directivos. Eso... Esto suena a que puede levantar ampollas. Desde luego. Aquí hay una tensión muy, muy interesante. Por un lado, el enfoque es moderno. Lo tratan como un problema de salud, con niveles de intervención, de prevención, de apoyo. No es puramente punitivo. Eso es. Pero por otro, y esto es lo fundamental tratándose de la Contraloría, se subraya el riesgo que supone para la probidad y la imagen de la institución. El documento lo dice con todas las letras. Los funcionarios deben mantener altos estándares de confiabilidad. Claro, es que un contralor, bajo los efectos de según qué sustancias, podría ser un riesgo de seguridad nacional, o como mínimo para la fe pública. Pero estos controles aleatorios no rozan la invasión de la privacidad. En España un debate así sería monumental. Totalmente. Ese es el filo de la navaja. Se justifica por la naturaleza crítica de la función que desempeñan. Es un pacto implícito. A mayor responsabilidad y acceso a información sensible, menor es el ámbito de tu privacidad en ciertos aspectos. Lo fascinante es cómo el Estado tiene que equilibrar el derecho a la salud y a la privacidad del trabajador con la necesidad de garantizar la integridad de sus instituciones más delicadas. Es un debate ético de primer orden. Encapsulado en una política interna. Desde luego. Bueno, dejamos la Contraloría y pasamos a nombramientos más clásicos. Se renueva por 3 años a María Angélica Bosch Cartagena como secretaria general del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, y en Exteriores se mete a Cristóbal Benjamín Bywaters Collado en el Consejo de Política Exterior. La explicación fácil es continuidad, pero ¿qué más podemos leer aquí? Pues en el caso del CRUCH, renovar a Bosch Cartagena significa apostar por un perfil conocido en un momento en que la educación superior es un campo de batalla ideológico y financiero. Mantener el rumbo. Exacto. Su gestión previa habrá sido valorada como estable. No es una revolución, es una confirmación. Para un observador externo esto puede ser visto como falta de audacia o como una señal de prudencia, según el prisma. ¿Y lo de Bywaters en política exterior es un nombramiento técnico o más bien político? Este tipo de consejos suelen mezclar ambos perfiles, la verdad. Son órganos consultivos, no son ejecutivos.
Ah, vale. Su poder reside en la influencia y el consejo al ministro de turno. Incorporar a alguien como Bygoters, cuyo perfil habría que analizar en detalle, pues puede señalar un deseo de reforzar lazos con ciertas regiones o de incorporar una visión más académica o empresarial a la diplomacia. Son piezas que, aunque no muevan el barco directamente, sí pueden aconsejar al timonel. Entendido. O sea que la maquinaria del Estado se reajusta por dentro, con más control estratégico de personal y confirma a sus piezas clave. Pero claro, mientras esto pasa en los despachos, en el territorio se están moviendo proyectos de una escala que marea. Y aquí es donde la cosa se pone seria en términos de dinero e impacto. Sí, el salto de escala es tremendo. Pasamos de la microcirugía administrativa a la ingeniería pesada, vamos. Se ha otorgado la concesión eléctrica definitiva para el tramo 1 de una línea de transmisión que es una barbaridad. La línea 2 por 500 kilovoltios Nueva Laguna Esquimal. Para que nos hagamos una idea, son casi 190 kilómetros de torres de alta tensión cruzando las regiones de Tarapacá y Antofagasta. ¿Y el presupuesto? Más de 107.000 millones de pesos. Cuesta hacerse una idea de lo que significa esa cifra. Para ponerlo en perspectiva, ¿a qué equivale eso? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Es una inversión colosal. Equivaldría a construir varios hospitales de alta complejidad o cientos de colegios. Vaya, pista que necesita la energía renovable, sobre todo la solar, que se genera masivamente en el desierto de Atacama, para poder llegar a los centros de consumo. Que están a cientos de kilómetros. Exacto. Sin estas autopistas, la transición energética es inviable. Claro, es la eterna paradoja. Para ser más verdes necesitamos llenar el paisaje de estas cicatrices de acero. Los documentos, de hecho, detallan todas las propiedades, tanto fiscales como de particulares, que se verán afectadas por las servidumbres. El impacto en la vida de la gente de la zona tiene que ser enorme. Y siempre lo es. Estos proyectos generan una tensión brutal en el territorio. Por un lado, prometen desarrollo, empleo, una energía más limpia para todo el país. Por otro, implican expropiaciones, un impacto paisajístico permanente, la alteración de ecosistemas y a veces de zonas con valor cultural o indígena. El diablo está en cómo se negocian esas compensaciones y si las comunidades locales sienten que se les impone un sacrificio por un bien mayor que ellos apenas perciben. Y mientras se construye la autopista en el norte, en el sur se proyectan más fábricas de energía. Se ha publicado el estudio de impacto ambiental del Parque Eólico Mirador del Sur en Los Muermos. Hablamos de 32 aerogeneradores, una inversión de $650 millones. Otra cifra mareante. Y lo interesante es que el documento abre el proceso de participación ciudadana. ¿Suelen servir de algo estos procesos o son un mero trámite? Proyecto, la gente hace sus alegaciones y la decisión ya está más o menos tomada. Me lo imagino. Sin embargo, cada vez más, si la comunidad se organiza bien, estos procesos pueden forzar cambios importantes. La reubicación de algunos molinos, mayores compensaciones, planes de protección de la fauna, en ocasiones han llegado a tumbar proyectos enteros. La clave es el poder de movilización y la solidez de los argumentos técnicos que presente la ciudadanía. O sea que estamos viendo la política energética del país en acción. Sacar la energía del norte, generar más en el sur, y todo ello en una negociación constante con el territorio. Y no solo es energía. También se publican las nuevas tarifas de agua potable y alcantarillado para un sector en Lampa, AUDP Batuco Ecociudad. El nivel de detalle técnico es para volverse loco. Cargos fijos, variables, polinomios de indexación. Sí, esto nos baja de la estrategia nacional a la factura de final de mes. Directamente. Es el ejemplo perfecto de cómo las grandes decisiones se traducen en algo tangible para la gente. Una ecociudad necesita un servicio de agua sostenible y la sostenibilidad para la empresa concesionaria Aguas Lo Fontecilla S.A. se traduce en esta estructura de precios tan compleja. Está diseñada para cubrir costes, incentivar el ahorro con castigos por sobreconsumo y asegurar la rentabilidad. La regulación del mercado en su máxima expresión. Aplicada a un bien de primera necesidad. Es curioso porque, mientras el Estado planifica infraestructuras que durarán décadas, como esas líneas, otros decretos miran en la dirección opuesta, hacia el pasado. Se está decidiendo qué partes de la historia del país no se pueden devolver.
Hay dos declaraciones de monumentos nacionales que son la noche y el día. Totalmente. Y nos muestran la amplitud de lo que una sociedad decide considerar como patrimonio valioso. El primero es el sitio de memoria ex comisaría N3 Valparaíso Norte. El decreto es explícito y no se anda con rodeos. Era un centro de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar. Nada menos. Protegerlo es una decisión política de primer orden. Protegen elementos muy concretos. La fachada, las celdas, los calabozos del sótano e incluso un mural que se llama Las memorias que nos reúnen. Esto es una política de memoria muy activa, algo que en España, por ejemplo, ha sido y sigue siendo un campo de batalla tremendo. Exacto. Es el Estado asumiendo la responsabilidad de preservar la prueba material de los horrores de su propio pasado. La función no es solo arquitectónica, es pedagógica y reparadora. Para que no se olvide. Justo. Se busca que las futuras generaciones puedan ir a ese lugar y entender físicamente, espacialmente, lo que ocurrió allí. Se blinda el espacio contra el olvido o el revisionismo. Y al proteger el mural, además, se protege también la reinterpretación que la propia comunidad de víctimas ha hecho de ese espacio de dolor. Y en el otro extremo del espectro patrimonial tenemos algo que parece casi una anécdota. Se declara monumento histórico la lápida de un tal Santiago Pizarro Ribano en el cementerio de Antofagasta. ¿Quién era este señor para merecer tal honor? Pues es una historia fascinante. Pizarro no fue un prohombre, ni un político, ni un general. Fue un músico del siglo XIX, esposo de una figura popular de la época, la cantinera Irene Morales. Y su historia terminó de forma trágica. Fue fusilado en 1878 tras asesinar a otro músico en una disputa. Vaya historia. Proteger su lápida es una declaración de principios muy distinta a la de la comisaría. No tiene nada que ver, desde luego. Es casi como proteger el escenario de un suceso de crónica negra. Precisamente. Lo que se protege aquí es una microhistoria. Es la vida de la gente corriente, sus pasiones, sus crímenes, sus tragedias. Nos dice que el patrimonio no son solo los palacios y las iglesias, ni siquiera solo los grandes lugares de memoria política. También lo son estos pequeños vestigios que nos conectan con la vida cotidiana y la cultura popular de otra época. Una visión más democrática de la historia. Exacto. El contraste entre la comisaría y la lápida es brutal. El Estado preservando la memoria de la violencia que él mismo ejerció y al mismo tiempo la memoria de un drama personal y anónimo de hace 150 años. Me parece una reflexión muy potente. Y de esas dos miradas al pasado, una colectiva y traumática, y otra individual y casi novelesca, volvemos al presente más inmediato, a esas pequeñas decisiones que, sumadas, forman el pulso diario del país. Sí, es el cajón desastre de la administración, pero está lleno de pistas. Por ejemplo, se modifica una resolución sobre el registro social de hogares. Parece un ajuste técnico, pero lo que hace es afinar las variables para identificar mejor a las personas cuidadoras y a quienes necesitan cuidados. O sea que no es un simple cambio de algoritmo. Es el Estado reconociendo formalmente y tratando de medir un trabajo, el de los cuidados, que ha sido históricamente invisible y no remunerado. Exactamente. Es un paso, pequeño pero significativo, para que las políticas sociales tengan en cuenta esa realidad. En esa misma línea, se actualiza la nómina de beneficiarios del bono de desempeño laboral para asistentes de la educación. De nuevo, parece burocracia, pero es el mecanismo que hace llegar un incentivo económico a miles de trabajadores de primera línea del sistema educativo. Y luego vemos el tejido social y económico en movimiento. Se oficializa una nueva autoescuela para conductores profesionales en Valparaíso, Al Volante EIRL. Y en otra ciudad, Chiguayante, se publica la Constitución de la Iglesia Pentecostal Dios es Fiel. Son dos ejemplos perfectos de cómo el Estado actúa como un notario de la vida social. No crea la autoescuela ni la iglesia, pero les da entidad legal, las registra, las regula. Les da el sello oficial. Eso es, muestra la iniciativa privada y la libertad de culto en acción, dos pilares de la sociedad que necesitan ese sello para operar formalmente. La verdad es que el rango de acción es alucinante, porque en el mismo día, el Estado firma un acuerdo con los Países Bajos sobre el empleo de los familiares de los diplomáticos. Algo de una esfera muy global y elitista. Y a la vez aprueba el plan de inversiones en movilidad de una comuna como San Vicente de Tahuatahua. Y ese plan local incluye cosas tan concretas como mejorar las plazas del pueblo o instalar un punto verde para reciclaje. ¿Es que es eso? Es el Estado en todas sus escalas, desde un tratado internacional hasta la baldosa de una acera.
Todo este mosaico de resoluciones, decretos y acuerdos es lo que día a día construye el andamiaje legal y administrativo que permite que el país funcione, con todas sus complejidades y contradicciones. Si damos un paso atrás y observamos todo el cuadro que hemos pintado hoy, a partir de las decisiones de un solo día, emerge una reflexión que me parece clave. Vemos al Estado operando en varias escalas de tiempo a la vez, como si tuviera varios relojes funcionando en paralelo. Curiosa imagen. Charía. El reloj principal, el del presente, se ocupa de los bonos, los registros, las autoescuelas. Y un cuarto reloj, el del futuro, planifica las redes eléctricas para las próximas décadas. Es una buena pregunta, ¿sí? La pregunta que a mí me queda flotando es, ¿cómo se decide qué reloj recibe más atención en cada momento? ¿Y qué nos dice la energía dedicada a mirar al pasado, gestionar el presente y planificar el futuro sobre la verdadera visión de país que se está construyendo, ladrillo a ladrillo, decreto a decreto?